Imagina un vasto campo al amanecer, la tierra aún húmeda por el rocío de la noche. Se plantan pequeñas semillas, pero nadie sabe con seguridad cuáles crecerán. Algunas traen vida, otras esconden un veneno mortal en su interior. Ahora piensa que este campo es tu mente. ¿Qué semillas has permitido que arraiguen? ¿Has pensado alguna vez que pensamientos aparentemente inofensivos pueden definir el rumbo de tu vida? La respuesta está en la verdad espiritual de que nuestra mente es un campo de batalla. La palabra de Dios declara que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Los pensamientos son a menudo el primer objetivo del enemigo, porque él sabe que controlar tu mente es el primer paso para limitar tu vida espiritual. Las dudas, los temores y las mentiras son arrojados a nuestras mentes con la esperanza de desviar nuestro enfoque de Dios. Utilicé esta historia para demostrar cómo nuestra mente puede ser un terreno donde constantemente se plantan semillas. Algunas vienen de Dios, como los pensamientos de esperanza, paz y propósito. Otras son insertadas por el enemigo, en forma de mentiras, como no eres suficiente o Dios se ha olvidado de ti. Si no estamos atentos, estas semillas pueden crecer e influir en nuestras decisiones y en nuestra relación con Dios. En Romanos 12:2 se nos llama a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto es crucial porque nuestros pensamientos dan forma a nuestra perspectiva y, finalmente, a nuestras acciones. Antes de que puedas actuar con fe, necesitas concebir la voluntad de Dios en tu mente. El enemigo sabe que controlando tus pensamientos puede limitar tu vida espiritual. Por eso intenta bombardear su mente con dudas y mentiras. Por ejemplo, en tiempos de dificultad, él puede sugerir que a Dios no le importa o que sus oraciones son en vano. Estas mentiras, si no se enfrentan, pueden convertirse en fortalezas mentales, es decir, en patrones de pensamiento que nos mantienen estancados. Pero hay buenas noticias. En 2 Corintios 10:5 se nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Esto significa que usted tiene el poder en Dios para identificar y rechazar los pensamientos que no están en línea con la verdad de la palabra. La clave para ganar esta batalla es llenar tu mente con la palabra de Dios. En Filipenses 4:7 leemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Cuando meditas en las Escrituras y las aplicas a tu vida, tu mente se convierte en terreno protegido donde las semillas del enemigo no pueden echar raíces. Piensa en ello. ¿Qué pensamientos has permitido que crezcan en tu mente? ¿Están alineados con la verdad de Dios o con las mentiras del enemigo? Considera la historia de Nehemías, un hombre que dirigió la reconstrucción de los muros de Jerusalén en medio de críticas y oposición. Mientras trabajaba, sus enemigos trataron de intimidarlo y distraerlo con falsas acusaciones y amenazas. Nehemías 6:1-9. Esta narración ejemplifica cómo trabaja el enemigo, bombardeando la mente con dudas y temores para obstaculizar el progreso. Nehemías, sin embargo, se mantuvo firme, orando y concentrándose en el propósito que Dios le había dado. Así como Nehemías enfrentó resistencia externa, todos enfrentamos una batalla interna, donde los pensamientos negativos tratan de desviarnos del plan divino. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se calcula que alrededor de
280 millones de personas en el mundo sufren depresión. Aunque no todas las dificultades mentales son de origen espiritual, a menudo los pensamientos destructivos son una puerta abierta para que el enemigo siembre dudas sobre nuestra identidad y propósito. La Biblia nos advierte en Proverbios 4:23, sobre todo lo que hay que guardar, guarda tu corazón, porque de él salen las cuestiones de la vida. Aquí, el término corazón puede entenderse como el centro de nuestros pensamientos y emociones. Dios quiere que guardemos nuestra mente porque es la fuente de nuestras acciones. Cuando permitimos que dominen los pensamientos alineados con la palabra de Dios, nuestras vidas reflejan su propósito. Sin embargo, el enemigo utiliza tácticas sutiles para sembrar ideas de temor, impotencia o desesperación. En 2 Corintios 10:5 se nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta instrucción nos recuerda que tenemos autoridad para evaluar y rechazar los pensamientos contrarios a la verdad divina. La mente, cuando no está protegida, se vuelve vulnerable a las fortalezas que pueden aprisionarnos. Estas fortalezas comienzan como pequeños engaños que, con el tiempo, se convierten en creencias limitantes y distorsiones sobre quién es Dios y quiénes somos en Él. Para luchar esta batalla, es esencial preparar nuestras mentes con la verdad. La palabra de Dios se describe como la espada del Espíritu en Efesios 6:17, un arma poderosa para derribar las mentiras y la confusión. Así como Nehemías usó la oración y la vigilancia constante para mantener su enfoque, estamos llamados a mantener nuestras mentes saturadas con las Escrituras y en comunión con Dios. Reconocer la mente como un campo de batalla no debe generar miedo, sino más bien animarnos a ser diligentes en nuestra vida espiritual. Cuando Dios ocupa el centro de nuestros pensamientos, experimentamos una paz que trasciende las circunstancias y nos capacita para avanzar como Nehemías, en la obra que Él nos ha encomendado. La dependencia de Dios es más que una necesidad, es la esencia de nuestra vida espiritual. Desde la antigüedad, las Escrituras cuentan cómo grandes hombres y mujeres de fe lograron victorias extraordinarias confiando plenamente en el Señor. Un ejemplo clásico es el de Moisés, quien, frente al Mar Rojo, escuchó las instrucciones divinas y dirigió al pueblo de Israel en una de las mayores demostraciones de dependencia de Dios de la historia. Éxodo 14, 13, 16. Esta escena nos enseña que, incluso cuando nos enfrentamos a lo imposible, Dios es fiel para proporcionarnos una salida. Confiar en el Señor exige reconocer nuestras limitaciones y su soberanía. Como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él dirigirá tus sendas. Esta confianza nos orienta a depender de Dios en todos los ámbitos de la vida, desde las decisiones cotidianas hasta los retos más importantes. En la práctica, depender de Dios significa cultivar una vida de oración constante y de búsqueda de su voluntad. Jesús nos dejó un ejemplo perfecto de ello. Durante su ministerio, se retiró con frecuencia a orar, demostrando que incluso el Hijo de Dios necesitaba estar en comunión con el Padre para cumplir su misión. Lestasis 5, 16. Esta actitud subraya la importancia de depender de Dios no solo en tiempos de crisis, sino como forma de vida. Además, la dependencia de Dios se refuerza meditando en su palabra.
El Salmo 1, 2, 3 describe a los justos como aquellos que se deleitan en la ley del Señor y meditan en ella día y noche. Este hábito no solo alimenta nuestra fe, sino que también nos da la claridad espiritual para discernir entre los caminos de Dios y las distracciones del mundo. Sin embargo, la dependencia de Dios no es pasiva, requiere una entrega activa. Como escribió Pablo en Filipenses 4, 6, 7, estamos llamados a presentar nuestras angustias a Dios mediante la oración y la súplica, con acción de gracias. Esta entrega resulta en una paz que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, una experiencia que trasciende el entendimiento humano. Reconocer que dependemos de Dios transforma nuestra manera de afrontar la vida y sus desafíos. No es solo una postura de humildad, sino una actitud que nos permite ver más allá de nuestras limitaciones humanas. Cuando descansamos en la fuerza del Señor, como se destaca en Isaías 40:31, nos renovamos cada día. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta palabra no es solo una promesa, sino una invitación a vivir en continua confianza en aquel que sostiene todas las cosas. Este proceso no significa no hacer esfuerzos, sino aprender a depender de la fuerza divina mientras perseveramos en nuestro camino. Para ganar la batalla espiritual que se libra en nuestras mentes, es esencial adoptar estrategias prácticas basadas en la palabra de Dios. La primera y más poderosa herramienta es la oración. Es el vínculo directo con el Padre que nos fortalece y equipa para resistir los ataques del enemigo. Pablo nos instruye en Efesios 6:18 a orar en todo tiempo, con súplica y vigilancia. La oración constante mantiene nuestras mentes alineadas con la voluntad de Dios, actuando como un escudo contra los pensamientos que podrían alejarnos de nuestro propósito celestial. Otra técnica esencial es la meditación de las Escrituras. En Josué 1:8, Dios ordena que su palabra no se aparte de nuestros labios, sino que meditemos en ella día y noche. Esto nos da discernimiento para identificar las mentiras que el enemigo trata de implantar. Cuando profundizamos en las promesas de Dios, nuestra mente se fortalece y es menos susceptible a pensamientos negativos o destructivos. La práctica de la gratitud también desempeña un papel importante en la defensa espiritual. Filipenses 4, 6, 7 nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La gratitud cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a centrarnos en las bendiciones más que en las dificultades. Crea una barrera contra la desesperación y la duda, manteniéndonos conectados a la bondad de Dios. Además, debemos aprender a declarar la verdad en voz alta. Jesús lo demostró cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4, 1, 11. Respondió a cada ataque del enemigo con las Escrituras, demostrando que la palabra de Dios es un arma poderosa. Al declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas, estamos reafirmando nuestra fe y debilitando las mentiras del adversario. Al reflexionar sobre la batalla espiritual que tiene lugar en nuestras mentes, se nos recuerda que la victoria comienza con una decisión intencional: rendir nuestros pensamientos a Dios. Este viaje requiere esfuerzo, pero la recompensa no tiene precio. Una mente alineada con la voluntad de Dios no solo resiste los ataques del enemigo, sino que también se convierte en un canal para la paz y la sabiduría que vienen del Señor. Las Escrituras nos enseñan que, al captar todo pensamiento y someterlo a la obediencia de Cristo,
2 Corintios 10:5, se nos capacita para vivir plena y significativamente. Este proceso nos libera de las fortalezas mentales que nos aprisionan, permitiéndonos ver el mundo con los ojos de la fe. Imagina los cambios que pueden tener lugar en tu vida cuando eliges alimentar tu mente con las verdades de la palabra de Dios. Cada decisión, cada acción y cada relación pasan a estar guiadas por la luz divina. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra forma de pensar, nos convertimos en agentes de transformación en un mundo que tan desesperadamente necesita esperanza celestial. Y si has llegado hasta aquí, la forma de agradecérmelo es darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus familiares y amigos que también necesitan escucharlo. Te dejo un video en la pantalla que puede ser interesante que veas. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.